también llamado sismo, seísmo, temblor de tierra o movimiento telúrico. Es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También puede ocurrir por otras causas como por ejemplo fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidos por el ser humano al realizar detonaciones nucleares subterráneas. El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamiento de la corteza terrestre, corrimiento de tierras, maremotos o también llamados tsunamis, o actividad volcánica. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto, se emplean diversas escalas, entre ellas la escala de Richter, que es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación. Sí, efectivamente, cuando busco la palabra terremoto, aparece pues muy similar a eso como un movimiento liberador. No, no, no dista para nada de la definición. Hay que tener en cuenta que la Tierra es un ser vivo y ese movimiento liberador lo hace con esa naturalidad de los seres vivos. Desde como cuando nosotros tenemos un estornudo, así de natural, hasta cuando hay un movimiento muy, como más trascendente, como un parto. O sea cual sea, es un movimiento natural, es un movimiento liberador de algo que está dentro ya y tiene que salir. Entonces, antes de cualquier cosa debemos saber que es tan natural, tan natural los movimientos, independientemente de cómo o por qué se hayan producido, ¿no? Hay que limpiar, como limpiar el espacio antes de hablar de esto, porque justamente hay muchos puntos de vista acerca de los terremotos, de que sean naturales por fallas geológicas provocados. Sí, como esa inquietud de Sí, por qué se sí, producen, sí, ¿no? sí. Es más allá de eso, de cómo lo estamos viendo. Más natural, mucho más natural. Ajá. En este momento yo conecto con una información que en alguna vez escuché de Matías de Stefano, que él en alguna de sus informaciones que ha hecho muy públicas eh, manifestaba que sí, que era como un estornudo, Ah, ¿no? Que era como un estornudo, que era muy similar como ser la tierra, como hacer esa clase de liberaciones. O sea, cuando uno estornuda, pues es como una liberación de la energía del cuerpo. Claro, causada por algo interno, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con las vías respiratorias sí, o algo así especialmente, pero que sale con una fuerza y con un impulso que después de que sale, o sea, puede ser muy sonoro, muy claro. fuerte, ¿cierto? Hay un alivio, Claro, el ser claro. se siente como, como que qué rico, ¿no? Como que queda muy nuevamente con ese estruendo y esa fuerza, con ese impulso que tuvo de salida, como que algo se liberó, ¿sí? Que no es consciente para uno, sencillamente uno dice, hubo un agente externo, un olor o una, digamos, a Sí, veces alguna sustancia una que puede partícula pasar, que está ahí. alguna partícula así que activa, ¿no? La parte biológica y
se produce esa acción, ¿no? Esa acción. Entonces sí, o sea, pero quisiera que lleváramos el término un poco más hacia esta parte de la conciencia que tenemos que entender, porque lo primero que genera, o lo que en su mayoría genera en el humano, que es como más consciente acá, es temor, es miedo, es pánico, y además, digamos, el primer sentir del ser humano, la primera reacción que tiene el ser humano, es ese susto, o sea, algo está pasando que no puedo controlar, ¿no? Y que de pronto siente de una vez se activan todo aquello que tiene que ver con la supervivencia, con la supervivencia. Eso hablando muy general de los terremotos, sin hablar todavía del impacto que tiene un terremoto. Claro, eso es otra cosa. Del impacto que tiene un terremoto, y que eso pues ya es lo que nos muestra, ¿sí? Y lo que quisiera que profundizáramos un poquito más en ese campo de información, sobre eso que nos muestra, qué nos quiere decir ese ser cuando actúa de esa manera. La reacción normal de las personas cuando estamos dentro de un grupo y que de pronto nos pasa eso del estornudo, ¿sí? Hay algunos que se asustan porque puede cogerlos muy desprevenidos. Sí. Hay otros que se ríen, ¿sí? Hay otros que se quejan de la bulla que se hace, del ruido que se hace, ¿no? Sí hay reacciones de diferente manera, ¿sí? Ante eso. Entonces podríamos ir un poco más profundamente en esa parte de que la Tierra tiene ese movimiento, libera esa energía, ¿y para qué lo hace? ¿Cierto? Sí, vamos a recordar que la Tierra es un ser vivo y consciente. Incluso me atrevo a decir, ni siquiera sé si esta palabra existe, pero como supraconsciente, como... El supraconsciente sí existe. Sí, porque la puedo ver a la Tierra, pero no con la conciencia que estamos manejando los seres humanos, sino como un ser tan consciente que está habitando ese cuerpo llamado Tierra, Gaia. Sí, ¿no? sí, Gaia, sí que es. Entonces, así como nosotros estornudamos, porque nuestro cuerpo también es tan sabio que puede distinguir una partícula ajena, externa, que te está impidiendo algún funcionamiento, y el cuerpo con toda esa inteligencia se mueve todo, desde el cuerpo físico, ¿no? Pasando por todos los demás para poder expulsarla. Claro, mueve todo el inconsciente interno del ser. Ajá. Entonces la Tierra, cuando hace esos movimientos y libera energía, no está liberando porque sí, es porque se acumuló, porque ya es hora de liberar, ya, o sea, aquí no hay nada ni de temor, ni de maldad, ni de castigo, tengo un cúmulo energético y debo sacarlo. Ahora, ese cúmulo energético, así como las partículas de nuestra nariz, pueden ser creadas por nosotros, por los humanos. O sea, por lo que vamos también como sembrando energéticamente en el espacio en donde estamos habitando. A ver, nosotros estamos habitando una casa, una ciudad. Estamos, bueno, en una casa y aparentemente estamos sobre la casa caminando
sobre una tierra, caminando sobre un cemento, sobre un piso, pero realmente no estamos lejos de lo que es la tierra En sí, en o sí. sea, sí, la parte Somos física. como arbolitos Ajá, sí, claro. y no se nos ve las raíces, pero todos estamos metidos en la tierra. Y de acuerdo a lo que vayamos haciendo, también se va nutriendo el suelo. La información que yo voy tomando en el día a día también se va arrojando hacia abajo. Es verdad que esta conciencia de la tierra de verdad que es muy grande y de verdad que también ella puede procesar eso. Claro, transmuta. Sí, O sea, supuestamente sí, transmuta. O sea, si lo llevamos dentro del campo de información que conocemos, que la Tierra, y nos enseñan inclusive a los que tenemos mucho contacto con esta información, de que inclusive que nos anclemos que a nos la Tierra, anclemos. que liberemos a la Tierra, que, Así ¿no? es. O sea, que vayamos y tengamos como esa descarga a la Sí, Tierra. sí, porque lo ¿Sí? puede hacer. Ujú. Sin embargo, todo esto que estamos también descargando, ella lo transmuta y tiene que procesarlo. Claro. O sea, ella lo contiene, hace lo que tiene que hacer y saca algo. Saca un resultante de eso, como del abono, los abonos que hacemos y después se procesan con las lombrices y sale un abono. Es que la información nunca va a estarse quieta, nunca, ya la va a contener y la tierra conteniendo, no, conteniendo y transmutándola, procesándola, trascendiéndola. Entonces, esa información, esa energía, ese movimiento liberador que es natural en la tierra, es provocado por la misma tierra, también en función de lo que le está ya que ya está en el, ya fue suficiente, sí, ya fue suficiente y ya tengo que entonces, soltarlo, claro, tengo que claro. soltarlo. Uh-huh. Entonces hay como una distorsión cuando hablamos los seres humanos muy coloquialmente sobre es que la tierra nos está reclamando lo que es de ella y como si estuviera como enojada, ¿no? Sí. Como si nos estuviera castigando o esto es producto del hombre, como cuando se caen las montañas y bueno, que estamos haciendo algo mal. Siempre como con ese sentimiento de culpa. Sí. A pesar de que esto está bastante distorsionado porque está muy cargado de culpa, también hay que hacernos cargo de qué es lo que le estoy enviando a la tierra. No porque la tierra necesite de nosotros, o sea, no porque le estamos haciendo daño a la tierra. Es que a veces nos ponemos en unas posturas como si nosotros le pudiéramos hacer daño a esta entidad, cuando esta entidad nos lleva mucho tiempo de conciencia. Sin embargo, hay que hacernos cargo de qué es lo que estamos arrojando al espacio donde estamos viviendo. Si hay un cúmulo que es humano y hay una reacción que es de esa conciencia de la tierra a liberar esa energía. Además, que cabe la palabra decirlo muy amorosamente, como cuando hacemos un estornudo que sea lo menos invasivo para el resto, que nos tapamos, que nos controlamos un poco. Asimismo, la tierra, esos movimientos que parece que son totalmente devastadores, siempre pudieran haber sido más. Claro. Sí, a veces no entendemos, o de más larga duración, o lo que sea. Sí. Siempre hay como otro aspecto equilibrador dentro de esa liberación que no permite que haya una completa destrucción, por ejemplo, que tenga una magnitud que sobrepase realmente, ¿no? Y que genere mayor daño del que a veces nos damos cuenta que pasa. Eso está bastante claro. Por el lado de la tierra. Y yo creo que dentro de los que nos pueden estar escuchando, no es difícil entender esta parte que se ha expuesto por parte del campo de información.
Pero sí eh, quisiera que nos fuéramos un poco a ya las consecuencias Y a la percepción y a humana. la percepción humana que tenemos respecto a las consecuencias de eso, ¿sí? Los daños causados, según la definición que leímos, están movimientos de la Tierra que pueden producir desastres naturales, activación de volcanes, tsunamis, porque pues se mueve también dentro de todo dentro de todo ese territorio. Y, y como parte de la tierra que somos, ¿sí? Como seres caminantes de la tierra, nos vemos afectados por ellos, por ese hecho, Sí, ¿no? Y esa parte ya mueve todo nuestro emocional, nuestro cuerpo emocional, y mueve todo lo que tiene que ver con el alma, mueve todo nuestro inconsciente, ¿sí? Y entonces hace que de pronto nos conectemos, no de pronto, o sea, realmente hace que nos conectemos con un nuevo campo de información. Y surgen de nosotros muchos aspectos que a veces ni siquiera los tenemos muy claros en nosotros. Por ejemplo, si no nos ocurre directamente a nosotros, no estamos en el lugar directamente donde se ha ocasionado el epicentro del que habla la definición, lo vemos desde un lugar un poco más lejano. Sin embargo, nuestro ser tiene una respuesta de compasión, que en algún momento hicimos la definición de compasión, ¿cierto? Desarrollamos y ampliamos esa parte. Y de una clase de sentimientos hacia el estado en que se encuentran eh, no solamente la parte física de territorialidad de los humanos, sino la parte humana que se ve afectada. En este caso, por ejemplo, pérdidas de vida, ¿sí? O, o, o si no hay pérdida de vida, de pronto quedan muchos impactos en la parte física de alguna persona y no, lesiones, sí, o sea, traumas. lesiones, eh, los traumas causados que son naturales, que, que, que a todos les ocurre, o sea, no solamente a los que están en ese momento viviendo el momento, sino cuando uno escucha la noticia, Sí, de una vez decimos, entra también sí, como con ese conecta con impacto. ese trauma. Y, y la pérdida como tal de lo físico, ¿no? Si es un edificio, edificaciones, casas, bienes, toda esa cosa, ¿no? Allí eso, de pronto, esa reacción que causa en nosotros nos tiene que llevar a tomar una acción dentro de nosotros, ¿sí? Sí, Algunos tienen una acción, hacen una acción inmediata de ir a ayudar a los demás, independientemente que de pronto en el lugar se sigan ocasionando movimientos y pueda estar su vida peligrando por, digamos, que caigan sí, sí, escombros o algo así, que es lo más usual que puede pasar, ¿no? El hecho es como de ayuda al otro, ¿no? Eh, entonces sale una acción de nosotros o de pronto de huir y de alejarnos lo más posible de como de los lugares porque se queda grabado dentro de nosotros y creemos que puede haber una repetición del hecho, ¿no? Y entonces le cogemos temor a los lugares. Entonces, quisiera que de pronto pudiéramos mirarlo un poco más profundo respecto a lo que es eso que causa la energía en el ser humano
como una reacción y la acción que tiene que salir del ser humano para volver a generar un campo de información diferente, y podamos realmente aprovecharlo como un incremento del estado de conciencia y subir nuestra octava de conciencia, y poder entenderlo desde otro lugar y no desde el lugar del miedo y de la primera reacción que sale, que es de la protección y salvaguardar la supervivencia. Sí, Entonces hablemos un poquito de esa sí, has parte. tocado varios puntos realmente, ¿no? Sí, Tocaste el punto del miedo, ¿no? Sí. Que nos produce ese tipo de situaciones. Y se me mostraba mientras hablabas, los niños, cuando hacen una pilatuna, hacen una travesura, se esconden. O sea, hacen, se esconden porque saben que hicieron algo y temen a la reacción del adulto, de lo que les va a decir por haber hecho eso. Los seres humanos, en muchos aspectos, estamos aún muy niños. En ese, no, sí, ¿no? los seres humanos somos cogiendo niños del como- universo, sí, sí. cogiendo como ese ejemplo. Y hacemos cosas que, aunque distan mucho de ser una travesura, pero sí son muchas veces como ingenuidad, sí hay un poco de inocencia, un poco de pretender que no va a pasar nada por hacer esto o el otro. Entonces hay esa información interna que te dice, ya viene el adulto. No es un castigo. No es visto el adulto como el ser malo o la tierra como una entidad que te va a regañar, sino es alguien que tiene que reparar eso que hiciste. Si regaste algo, viene el adulto, el niño se esconde, pretendiendo que con eso se va a liberar de la responsabilidad, y el adulto debe limpiar, por más que sea engorroso su actividad. En la tierra pasa lo mismo, la tierra limpia y hace lo que tiene que hacer con los regueros que hacen los humanos. Entonces, internamente caso, salimos sí, corriendo. O sea, Sí. En este caso los niños somos nosotros, Sí. los humanos, y en este caso la tierra es el adulto. Sí. Para este aspecto que estamos Sí, mirando de la reacción que De tiene la el humano reacción, ya sí. respecto Sí, a lo sí, sí. ocurrido. Y es por eso que a veces nos sentimos castigados, porque relacionamos, o sea, esa información conecta con esta información del niño al que lo castigan. Sí. Más allá de eso, cuando no tenemos esa información clara de que somos eternos, se nos hace como que la vida se nos va en nada, que algo llega, se cae este edificio y ya, eso fue todo. Y me voy a desaparecer, porque tengo muy clara la información que soy muy, muy cortita, muy pequeña, que no va a trascender lo que estoy haciendo. Pero si tengo la información más clara de que somos seres realmente eternos, sé que esto nada más es un pretexto para transitar esta existencia por unos tantos años, y no pasa nada si me voy. Realmente no pasa nada si te vas. Más allá de lo que uno pueda sentir humanamente como la falta de alguien y la nostalgia, bueno. Pero la conciencia sigue creciendo, la Tierra sigue evolucionando, el universo sigue funcionando, estés o no estés. Entonces, cuando nos consideramos tan pequeñitos, tan poco interesantes para la conciencia, vemos la vida como se acaba en nada y nos da miedo que nos pase lo mismo. Pero si nos consideramos seres eternos, cuando yo observo esa escena, sé que todo tiene una trascendencia, sé que ese evento tiene una trascendencia,
que no está siendo solamente dramático ese momento, sino que tiene un porqué y un para qué para toda la conciencia y, si quieres verlo más pequeña, para toda la humanidad. Entonces, ese miedo, digamos, simplemente es esa desconexión de la eternidad como seres eternos. Es que ni siquiera estamos acostumbrados a mencionar el ser eterno. Se nos hace como, es una palabra que ni siquiera la utilizamos en nuestro cotidiano como seres eternos, sino es más, muy para el lado espiritual o religioso. Ese es el miedo. Es digamos, esta información con la que se está conectando es como de verla como un poco más despacio, ¿no? Porque, por supuesto, que la primera reacción que sale del ser humano, el ser humano, una de sus más grandes reacciones inmediatas que tiene siempre es la supervivencia. O sea, siempre vamos a... Sí, el cerebro va a tratar de proteger la supervivencia siempre. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esto es porque trae dentro de su campo de información interno, el subconsciente está allí, todas las memorias de todo lo que ha pasado en el planeta Tierra desde que el hombre pisó el planeta Tierra. ¿Sí? Todo lo Entonces, que ha pasado. todo lo que ha evolucionado la Tierra, todo lo que ha manejado la Tierra, o sea, de ella, de su propio sistema y toda su evolución como tal, más todo lo que ha generado a partir de la célula humana, ¿sí? Y se ha guardado en una memoria. Entonces lo que pasa es que el cerebro siempre acude a esa clase de memorias para poder guardar la supervivencia, ¿sí? Entonces acude a una de las emociones llamada miedo, que lo tenemos como muy uniforme, toda la humanidad sabemos y entendemos como qué es eso. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cierto? Pero el miedo siempre lo hemos visto como muy negativo, pero a la vez tenemos que verle su polo positivo, porque es el que te permite reaccionar y realmente guardar y salvar en algo tu biología, ¿no? Que es la primera que tiene el impacto. Y nos lleva a tener una reacción, o salir corriendo, o protegernos, o buscar cómo, o sea, inclusive a veces quedarnos muy quietos, muy petrificados, pero todo eso lo hace, ¿sí? Todo ese campo de información se abre cuando hay un evento que lo activa para salvaguardar nuevamente la supervivencia del ser. Cuando lo podemos ver así, en primer lugar, nos damos cuenta que, claro, que es muy natural que tengamos esa reacción, ¿sí? Lo que tenemos es que esa es una reacción inmediata, pero lo que en el siguiente segundo viene una conexión de ese campo de información, porque en esa reacción, o sea, conectamos con un campo de información mucho más amplio y entran otra clase de información. Ya no es supervivencia. Ya no es supervivencia. La supervivencia son unos segundos. Sí, la supervivencia, digamos, biológica, son unos segundos. Son unos segundos. A lo que tenemos que apuntar es de que efectivamente esto genera una apertura hacia un campo de información donde, por ejemplo,
Es muy delicado lo que voy a decir realmente, y de pronto va a mover mucha susceptibilidad en el ser humano, pero se cumplen otros propósitos de cada ser humano y cada punto de conciencia que está viviendo el evento, o que estamos conectados a ese evento directa o indirectamente. Indirectamente, pues cuando no nos ha pasado Ok. a nosotros de la manera directa, que es estar en el lugar de los hechos. Hay nosotros como punto de conciencia, ¿sí? Y esto es para hablar un poco de esa eternidad que se manifiesta desde el campo cuántico. Nosotros desde un punto de conciencia tenemos que ver que somos aquello que llamamos divino, ¿sí? Transitando la materia. En la materia una realidad, Sí. experimentando, haciendo un camino dentro de la realidad. Entonces, esa parte sutil llamado espíritu, espíritu, Espíritu. digámoslo mejor, eh, también está experimentando, ¿sí? Una realidad, un proceso que lleva a un estado evolutivo del ser de alguna manera, y que nos es muy fácil verlo cuando nos pasan aquellas cosas que creemos muy positivas y que nos alegran y que nos trae bienestar y que, ¿no? Pero cuando sucede desde un lugar como este, nos es muy difícil poder entender que hay como algo Que hay que algo nos quiere, positivo que ahí. hay algo que nos quiere mostrar, que realmente está más allá de una razón que nosotros nos queramos dar, ¿sí? Desde la mente nuestra, desde este punto de conciencia, a por qué ocurrieron los hechos, cómo ocurrieron y todas esas explicaciones que nos queremos dar. ¿Sí? Porque siempre la mente busca una respuesta, o sea, siempre salta una Sí, pregunta sí. y se anda buscando la respuesta correcta. Entonces, cuando ya juntamos algo de la realidad para mover la conciencia, tenemos que entender, y cuando hablamos de que nada sucede por casualidad, que todo está en orden, que todo es perfecto, cuando lo vemos, cuando nuestros cinco sentidos lo perciben a través de un desastre natural, que es así es como lo llamamos aquí, Sí. hombre, es muy complicado, súper complicado entender ese movimiento de la conciencia. Y recordar que somos eternos, y recordar que somos espíritu, y recordar que somos alma, y recordar que tenemos un plan, y recordar que hemos programado también ese hecho. Ese momento. Estar ahí para vivirlo. Que tenemos que aprovechar y tomar ese campo de información desde otro nivel de conciencia para poder, ¿sí? Evolucionar nuestra propia célula humana, ¿sí? Llevarla a un estado de comprensión, ¿sí? Mucho más allá, mucho más supraconsciente, ¿sí? Entonces, es muy, muy muy importante que podamos verlo también desde allí, porque si lo vemos desde allí es como los que todavía, digamos, subsistimos a un evento de esos, llámese terremoto, llámese Sí. maremoto, llámese una erupción volcánica, lo que sea, ¿no? Lo podemos
entender, o sea, llevar unos datos nuevos a nuestro cerebro para que entienda, ¿sí? Y cada vez que somos parte de eso, que somos parte de esa evolución, ¿sí? Y que finalmente eh, todo dentro del universo, dentro de la creación, dentro de todo, no deja de existir. Es solamente un cambio de estado, ¿sí? Cuando hablamos de trascendencia, especialmente cuando hablamos de trascendencia y nos referimos a muerte, al término muerte que conocemos acá, ¿sí? En realidad, las memorias con las que conectamos nos llevan a un punto de conciencia donde no teníamos suficientes datos, ¿sí? De comprensión de cómo funciona el alma, de cómo funciona el espíritu y cómo Claro, estamos integrados al claro. universo en su totalidad, ¿sí? Entonces, pues es muy sensible hablar de todo esto y como se dice, es más fácil asumirlo cuando no me toca, Sí, cuando no lo claro. estoy viviendo inmediatamente, pero sí tenemos que sacar una lección y sí tenemos que aprovechar lo que el universo en su idioma nos está diciendo y nos lo está diciendo a través del movimiento que hace dentro del ser de la Tierra y el ser de la Tierra nos lo está informando a nosotros. Incluso la Tierra está informando que pareciera algo que ya lo sabemos, porque lo decimos muy deportivamente, la Tierra está diciendo, soy un ser vivo. Uh-huh. Y todos decimos, sí, la Tierra está viva, porque vemos crecer árboles y plantas y explotan los volcanes, Uh-huh. pero no hemos comprendido ni siquiera el funcionamiento de lo que es vida. Uh-huh. Entonces hablamos de un ser vivo, pero no estamos comprendiendo realmente que un ser vivo, como este ser vivo, tiene unas necesidades, unos movimientos, unas formas, unas debilidades, otras fortalezas, me expreso, no me expreso, todo eso pasa en mí, pues todo eso pasa en la Tierra. No solamente es que cuando está explotando o cuando vemos esos movimientos está viva y consciente absolutamente todo el Todo el tiempo. tiempo, todo el tiempo, Hasta todo sus está momentos vivo. de calma en lo que parece Sí, quietud. Cuando estamos aquí quietas no estamos, ni siquiera estamos quietas. uh-huh. Adentro están pasando muchas Muchas cosas. cosas. Sí, tenemos que hacer una mejor comprensión de lo que llamamos vida. Dejemos hasta ahí, Dejemos yo ahí creo. el terremoto por ahí.